Hare Krishna, bienvenidos a este espacio de reflexión filosófica y vamos a continuar con el tema que abordamos la última vez, la dimensión de la fe. Cuando hablamos de la dimensión divina, cuando hablamos de Dios, estamos hablando del infinito, que es un océano donde nosotros estamos navegando en una barquita muy diminuta, que es la forma de vida humana. Y nuestro destino es incierto e inconcebible. Sin embargo, es concebible para el maestro espiritual, Guru Karna Dharam. Nuestro preceptor espiritual es el guía y el capitán de la nave. Y con una fe sincera tenemos que progresar. Siempre debemos de recordar que estamos intentando atravesar un océano extenso, profundo, arriesgado, donde las tormentas y las olas nos intimidan. Los peligros de los tiburones, las orcas, las ballenas. Es decir, la existencia material es ese océano que está plagado de riesgos constantes. Por eso nuestra única esperanza en esta peregrinaje espiritual es tener la compañía y la orientación de los sabios, sadhus. Tenemos que depender de ellos. Ellos son ese faro de luz poderosa que disipa las tinieblas de la ignorancia y nos conducen hacia la dimensión de la fe. Fe quiere decir esa esperanza, esa confianza, esa convicción en el infinito. Vaikuntha quiere decir infinito y Shraddha significa una fe real, una fe fundamentada en un conocimiento racional. Entonces, nuestro objetivo es dirigirnos hacia esa dimensión infinita. Y para ello necesitamos y debemos anhelar, captar la atención del infinito. Y la única forma, tal y como se explica en los Vedas, de hacerlo es a través de Shraddha, de esa fe real, con conocimiento. Solo a través de la fe podemos atraer al infinito. Y cuando esa fe gradualmente se va desarrollando de una forma definida, entonces nos va proyectando gradualmente hacia un estado de evolución espiritual superior que se denomina bhava o emoción divina. Y finalmente esa emoción divina se transforma en prema,
decir, el amor divino que una partícula consciente de vida desarrolla hacia Dios. La definición de Shraddha o de confianza en el absoluto se describe en el Chaitanya Charitamrita. Fe es la firme convicción de que por servir a Krishna todos los demás propósitos son servidos automáticamente. Tenemos que comprender que esta larga e incierta travesía tiene riesgos. En la vida, cuando nosotros tenemos algún tipo de proyecto, siempre estamos arriesgando nuestra inteligencia, nuestros recursos económicos, nuestros contactos sociales. Es decir, si no hay algún riesgo, no hay ganancia. Por eso Krishna nos ratifica que aunque la travesía es ardua y es como una espiral de incertidumbre, Él nos dice que yo estoy en todas partes. No hay nada que temer. Sé consciente de que yo estoy contigo. Yo soy tú, todo para ti, tú eres mío. Creer esto es el único precio que deberemos pagar para obtener ese billete y viajar a la dimensión divina de la fe. Todos los que hemos decidido transitar por esta vereda desconocida hacia la comprensión de la verdad absoluta, tiene que estar fundamentada en la fe, en la confianza y ser plenamente conscientes hacia dónde estamos dirigiéndonos. Es decir, el Señor Supremo está lleno de bondad, de dulzura y magnanimidad. Cuando hablamos del infinito, estamos refiriéndonos a un poder superior infinitamente más grande que el nuestro. Y nosotros somos infinitamente diminutos en relación con Él. Esa debe de ser nuestra actitud interior. Entonces pueden surgir las siguientes interrogantes. ¿Cuál es el síntoma de un verdadero buscador de la trascendencia? ¿Quién es un discípulo genuino de la verdad? ¿Y cuál es la cualificación de aquel que busca la verdad? ¿Cuál es su actitud, su idiosincrasia? ¿Cuáles son las características del preceptor espiritual? Esto se describe en el Gita, el capítulo 4.34.
Solo podemos acercarnos a ese plano del infinito desconocido y distante para nosotros en el momento presente, con una actitud de sumisión y un deseo sincero e íntegro de inquirir en aquellos que han comprendido y ya tienen una conexión con esa dimensión divina. Y a través de un espíritu de servicio, servirles, entonces, a partir de ese instante, iremos adquiriendo Brahma Gyana, conocimiento trascendental. Entonces, los elementos que se requieren para emprender esa travesía hacia el infinito son la rendición, un espíritu sincero de servicio y un anhelo por conocer ese plano divino. Así pues, lo más importante para un aspirante hacia la iluminación espiritual, para un peregrino hacia el infinito, es Shraddha, la fe. Cuando desarrollamos ese sentimiento de confianza en el absoluto, automáticamente se va desarrollando un deseo por interactuar con ese plano, esa dimensión superior, que se fundamenta o está configurada por eternidad, conocimiento y bienaventuranza infinitas. Entonces, ese tipo de confianza en el absoluto es la fuerza impelente, el combustible o la energía que nos proyectará hacia esa dimensión superior. Y el principio fundamental en el que se fundamenta esa confianza, esa convicción, es pensar que Krishna es superior a nosotros en todos los aspectos. Él es nuestro guardián y nuestro único y exclusivo benefactor. Los racionalistas o los científicos empíricos siempre están indagando acerca de diferentes metodologías para dominar y controlar lo que han descubierto en sus investigaciones. Pero la fe, esa sustancia interior que forma parte de la naturaleza inmanente del ser, está interesada en esa esencia que es infinitamente superior en todos los aspectos a nosotros y a todos los demás elementos que existen en el universo. La fe también requiere de una orientación adecuada. Y esa guía, ese manual o ese mapa de evolución superior es facilitado por esa dimensión divina.
Por eso en el Bhagavad Gita, en el capítulo 4, se nos aconseja, ¿no?, que la actitud debe de ser de sumisión, de indagación y de servicio. En los Upanishads también se declara que para comprender la verdad absoluta, uno tiene que buscar la dirección de un preceptor espiritual que esté firmemente situado en el conocimiento divino y que esté bien versado en los textos védicos, en el conocimiento védico. Es decir, todo este proceso de evolución espiritual, de aproximación hacia la dimensión divina, tiene que estar supervisada a través de nuestra autocrítica personal. Tendremos que evaluarnos personalmente para llegar a sentir que realmente estamos caminando en la dirección adecuada, con la actitud adecuada. Y sentir realmente que esa fe es genuina. La fe genuina y la credulidad no son lo mismo. Tenemos que realmente analizar si somos buscadores fidedignos, dotados con esa fe verdadera, o si esa supuesta fe es un sentimiento efímero que no está fundamentado en esa emoción profunda e interna que nos impele irremisiblemente a transitar hacia el infinito. Y esa fe fidedigna tiene unos síntomas específicos. Cuando estamos buscando la verdad, eso es la evidencia tangible de que nos sentimos insatisfechos con nuestra presente adquisición. Por ello, en los Vedas se recomienda de forma recurrente que debemos de elegir la guía adecuada para que nuestra travesía sea lo más sencilla posible. Aunque estemos en el sendero correcto, no debemos de olvidar que siempre va a haber obstáculos. Tenemos que comprender que nos encontramos dentro de la jurisdicción de la energía material, dentro de los laberintos de Matrix, y por consiguiente, Matrix se va a cerciorar de que ninguno de los internos pueda evadirse. No obstante, nosotros no debemos de amedrentarnos por eso, sino que el deseo más profundo
de evadirnos y de conectarnos con esa dimensión superior será en ese ímpetu, ese sentimiento que nos va a proyectar a la dimensión del infinito. Incluso veremos que muchas personas que al inicio caminan con nosotros durante esa larga y ardua travesía, abandonarán. Sin embargo, esto no debe de ser motivo de desaliento, sino que debemos de continuar adelante buscando la inspiración, la motivación de aquellos que a pesar de todas las adversidades, a pesar de las turbulencias, de las tribulaciones, siguen caminando. Nuestra fe debe de ser tan intensa que tengamos la plena resolución de seguir adelante, incluso solos, si es necesario, y por la gracia del Guardián Supremo, superaremos cualquier dificultad que podamos encontrar en esta travesía evolutiva. Por consiguiente, es un imperativo de que constantemente debemos de estar preparados, debemos de adiestrarnos a través del conocimiento y a través del proceso del servicio devocional del Bhakti Yoga, y siempre tener la asociación de aquellos buscadores, de aquellos practicantes espirituales que están transitando el mismo camino que nosotros. Es importante siempre indagar en esas fuentes de conocimiento védico, siempre buscar la guía de los sabios, de los devotos, y comprender cómo esa fe, esa confianza se va desarrollando hacia niveles más elevados de iluminación y de comprensión espiritual. Cuando estamos hablando de la realidad espiritual, nos estamos refiriendo a una dimensión donde lo que predomina es una existencia eterna, una conciencia plena y un sentimiento de gozo infinitos. Porque en realidad lo que nuestra esencia divina anhela no es tener una existencia eterna ni un conocimiento perfecto, sino sumergirnos en ese océano insondable de éxtasis. Ni siquiera se le puede denominar como felicidad, de bienaventuranza infinita. De esta forma debemos de progresar y constantemente debemos de consultar con los sabios, con los devotos del Señor Supremo y con el conocimiento védico. Porque
estas herramientas tienen la capacidad de orientarnos en el océano de la fe. De lo contrario, el mundo espiritual simplemente permanecerá como algo desconocido, incluso como una quimera. Y los Vedas afirman categóricamente que la verdad absoluta es conocible para un sector específico. Y ellos han impartido esas directrices a través del conocimiento védico y de otros textos relacionados con los Vedas. Entonces, si nosotros podemos valorar y utilizar la guía de los devotos del Señor Supremo y del conocimiento védico, gradualmente esa incertidumbre, esas dudas que a veces nos acosan, se irán diluyendo gradualmente. Finalizamos aquí esta reflexión filosófica, deseando que aporte un grado de motivación, de inspiración y de certidumbre en vuestra vida. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta la próxima reflexión filosófica.